Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este curso básico de uso de hojas de cálculo. Eh, Vamos a estar trabajando en este curso con Google Sheets, las hojas de cálculo de Google. Y bueno, para empezar vamos a ir con lo básico. ¿Cómo se compone una hoja de cálculo? ¿Para qué se utiliza? Y bueno, qué tantas funciones, qué tantas cosas podemos hacer con ella. Lo primero y lo más básico, tenemos acá una pequeña tabla, bien, y vemos que se organiza en tres elementos básicos de la hoja de cálculo. Tenemos las columnas, bien, que vemos que acá están nombradas por letras, alfabéticamente. Tenemos lo que llamamos filas, que son, ven que queda todo seleccionado a lo largo en horizontal. Bien, estas son las filas, es decir, cada renglón horizontal son filas. Cada columna vertical son las columnas. Y cada cuadradito que contiene datos acá son lo que llamamos celdas. Bien, las celdas pueden contener tanto texto como números en formato numérico. También puede contener otros formatos y también contiene lo que se llama funciones. Las funciones son, como su nombre lo indica, diferentes funciones que hace esa celda con respecto a, por ejemplo, el contenido de otras. Por poner un ejemplo sencillo, una celda, por ejemplo esta celda, vamos a ya poner un ejemplo práctico. Venga, acá me aparece ya automáticamente, puede sumar el contenido de todas estas celdas. Así que si le damos ahí, bien, acá nos sumó automáticamente todo esto. Esta celda lo que contiene, como vemos acá, es una función, ni texto ni número. Lo que nos va a mostrar es un número, pero es el resultado de la función de sumar este contenido. Bien, y esto queda automático. Por ejemplo, si nosotros cambiamos acá el 46 por 49, vamos a ver reflejado en esta celda, ven, cambia automáticamente. Bien, perfecto. ¿Cómo podemos ver o identificar las celdas en donde estamos? Obviamente que, como ven, se remarca la celda, bien, en color azul en este caso. Y también, como ven, que queda levemente seleccionada la columna en la que estamos y la fila. Y acá, en este lado de la pantalla, vemos el nombre de la celda en la que estamos. El nombre se compone por la letra de la columna seguido de el número de fila. Si nos movemos, ven que es C12 porque estamos en la columna C, fila 12. Bien, esto es más o menos simplemente para tener una vista general de cómo funciona la hoja de cálculo, pero tampoco es indispensable para el trabajo. Bien, este es un pequeño ejemplo de una lista de compras que dejé preparado para que pudieran ver eh, un simple uso básico para llevar registro, anotación o también para hacer un análisis en el caso que lo necesitemos o ver de manera más detallada nuestros registros de compras, por ejemplo. Como vemos, tenemos acá una columna con las fechas de las compras realizadas, otra columna de concepto, que sería qué fue lo que compramos, y la columna de monto o precio. Capaz que le cambiamos por precio acá. Precio. Bien. Supongamos que esto está en dólares, ¿no? Porque un sofá 625 pesos es difícil. Bien. Bueno, otra cosa que para comentarles, para que puedan saber los diferentes usos y las diferentes cosas que podemos hacer, ven que esta celda es del largo de las tres de abajo.
Esto es porque nosotros podemos unir celdas y formar una sola. Bien, esto normalmente sirve más para cuando queremos crear ciertos gráficos o formularios con otro formato distinto, visual, eh, más bonito, más llamativo. Normalmente nos puede servir para eso. Tiene otras funciones que pueden ser más útiles que lo visual de repente. No quiere decir que lo visual no sea útil. Pero bueno, para que puedan saber que estas cosas se pueden hacer. Esto simplemente es seleccionar las celdas que queremos unir. Por ejemplo, podemos unir así, si no me equivoco. No, estas así no se puede unir. Solamente digamos en línea recta. Y con esta función unimos. Ven que queda una celda sola más grande. Y podemos desunirla también. Bien. Cada celda, como dijimos, contiene texto, números o fórmulas. El tamaño de la celda que vemos no es limitante para la cantidad de datos que le podemos ingresar. Y bueno, no voy a hacer más este ejemplo, pero les explico con otra celda por acá. Podemos escribir digamos, disculpen que el micrófono, el teclado suena mucho y está cerca del micrófono, pero es algo que voy a solucionar más adelante. Este es un texto de ejemplo un poco largo. Bien, le damos enter y ven que la celda en la que escribimos, bueno, el texto, digamos, traspasa a las celdas de al lado porque es más largo del ancho de la celda, pero eso no interrumpe el contenido de las otras celdas. Bien, como ven, en esta barra de acá arriba es la que contiene el contenido de la celda donde estamos posicionados. Si nos posicionamos en la celda E3, como vemos acá y como vemos acá, vemos que está vacía porque no hay nada acá. Ahora, si nos posicionamos en la celda en donde escribimos el texto recién, vemos que aparece tanto acá como en la barra de fórmulas, que se llama este espacio de trabajo. Bien, para escribir texto en una celda basta con posicionarte y escribirlo directamente, o seleccionar la celda, dar clic en la barra de fórmula y escribir ahí. Esto tiene un porqué y no es lo mismo, porque si yo me posiciono en la celda donde escribí el texto y escribo algo, lo voy a sustituir una vez que aprieto enter. Bien, sin embargo, si yo selecciono, ven que estoy fuera, ¿no? Selecciono nuevamente la celda del texto y voy a la barra de fórmula, ahí voy a poder editar sin necesidad de volver a escribir desde cero y borrar lo que ya hay en esa celda. Bien, otra cosa, vemos que acá pasa, como dijimos, para las celdas de al lado el contenido, pero eso no quiere decir que se superponga. Si nosotros escribimos algo, por ejemplo el número 22 en la celda de al lado, se va a visualizar, y esto no quiere decir que borre el contenido, simplemente que queda oculto por detrás. Bien, también tenemos opciones de visualización en estos casos, que si simplemente queremos almacenar texto y no necesitamos ver todo el contenido total de la celda, no es necesario estar modificando tamaños, que también lo podemos hacer, podemos arrastrar y demás. Pero también para los distintos usos podemos seleccionar acá, por ejemplo, seleccionamos toda la columna para que nos quede todo con la misma configuración o con el mismo formato, y en estas opciones podemos poner ajuste del texto. En este caso vemos que el ajuste del texto, desbordamiento, esto significa que el texto llega al límite de la celda y desborda, que es lo que está pasando acá. Si nosotros ponemos que se corte, aunque no haya nada en la celda al lado, aunque la celda al lado esté vacía, va a aparecer como cuando ingresamos el número 22. El texto se muestra hasta acá y lo demás queda oculto. Y
la función que tenemos en el medio de ajustar, esta sí nos va a modificar la celda o el renglón de toda la fila en función de el largo del texto. Les muestro como ejemplo. ¿Ven? Acá se ajusta, muestra todo el texto, pero no modifica el ancho, sí modifica la altura. Entonces esto es lo que va a hacer que si tenemos esta configuración y tenemos un ancho que capaz que no es el ideal, nos va a dejar disparejo estos renglones, estas filas, y nos va a mostrar así. Bien, si el texto es más largo, texto aún más bueno. Tienen que me olvidé cómo escribir. Más largo. Ven que se sigue agregando espacio. Ahí agrega, perdón, un renglón más y queda aún más alto. Bien. Si volvemos a poner la configuración inicial, vuelve a la normalidad. Bien. Esto es simplemente para que vean las opciones de cómo se puede mostrar la información en las celdas, y bueno, vamos a ir aprendiendo cómo podemos mostrar la información y cómo nos queda mejor según cada caso y según el uso que le queramos dar. Pero bueno, a nivel general esas son las cosas que podemos hacer. Bueno, como ven, obviamente lo vamos a estar viendo más adelante. El formato, podemos modificar el color, podemos poner bordes, negritas, la letra en negrita, podemos poner también en cursiva, etc. Esto es simplemente para dejar más vistoso, lo cual ayuda mucho cuando hay mucha cantidad de registros, cuando hay cantidad de datos por ver, o incluso directamente para analizar esos datos. Ayuda mucho la estética y lo visual. Entonces vamos a ir aprendiendo en cada caso cómo podemos aplicarlo, o simplemente para un uso personal cómo podemos dejarlo más a nuestro gusto. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.